Advertencia. El presente video tiene como fin el entretenimiento y es algo alejado de la realidad. Contiene temas sensibles o susceptibles para determinado número de personas. No es una apología y por el contrario, se alienta fuertemente a las personas que han o tienen determinados pensamientos a expresarlos con un amigo, familiar y sobre todo, un profesional de la salud mental. Las noticias de última hora en la Torre Babilonia. El gremio Dragón Negro, que había decidido desafiar el piso 40 de la torre, regresaba tristemente con las manos vacías. Su motivo era debido al cazador rango 1 de la torre, alguien que podía limpiar un piso por su propia cuenta, el Emperador de las Llamas. Un gran número de periodistas rodeaban al bendecido de la torre. Él era la única persona en poder derrotar a un jefe por su propia cuenta. Exasperado, el Emperador de las Llamas arrebató el micrófono. Esperaba que hicieran algo con un apodo tan asqueroso. Sus quejas eran escuchadas en una habitación con cada uno de los logros de esta persona. El dueño de esa habitación sentía envidia. Sentía envidia de una vida en la que podía decir todo lo que quisiera cuando quisiera. No importaba cuánto navegara en las redes, habían personas que criticaban y alababan al protagonista de este mundo, y más al fondo estaba él, envidiando al Emperador de las Llamas. No importaba la red social, allí estaba él, envidiando al Emperador. Eso era lo único que llenaba su mente. Si el mundo fuera una novela, el Emperador sería el personaje principal y él sería un extra al cual nunca llegaría a obtener un papel. La entrevista seguía su curso. Aquella persona despertó en sus 20 y logró despejar el piso, el cual no pudo ser resuelto en más de 10 años. Esperaba que dijera algunos consejos para los aspirantes a cazadores. Esto era algo que solo diría una vez, por lo que tenían que prestar atención. Al final, las personas que estaban destinadas a triunfar tendrían éxito, pero los que no tenían éxito no podían quejarse, o morirán. Se mofaba. De esa manera, el emperador terminó la entrevista. Aquellas palabras lo dejaron boquiabierto. Solo podía sentir furia y enojo. La frustración lo llenaba. Él lo hacía enojar. Aquel éxito le permitía despreciar a las personas. Le hablaba a las paredes llenas de innumerables logros. Si él tuviera el talento para vivir en un lugar más grande y no ser despreciado por otras personas. Por eso, él quería ser como el Emperador de las Llamas. Gritar de esta forma era la única manera de ventilar su frustración. En ese momento, parece que fue escuchado. Luz iluminaba su habitación. Era algo que había visto cientos o miles de veces en videos. Ahora estaba ocurriendo justo frente a él. Era algo que sucedía cuando un cazador despertaba. Era una tarjeta de habilidad de al menos rango S. La torre estaba asombrada de su asquerosa envidia y le otorgó una habilidad. Esto era algo que no solía decir la torre. Babilonia se enorgullece de los logros y esfuerzos de los cazadores, pero esta vez lo estaban tratando como un mendigo. Aunque no era un momento para pensar este tipo de cosas, esto era lo que había anhelado desde que había llegado a este lugar. Con manos temblorosas tomó la tarjeta. Entonces se creó una habilidad que le permitía copiar la habilidad del enemigo que había acabado con su vida. Solo podía hacerlo una vez por enemigo, y tales habilidades se copiarían de manera aleatoria. Incrédulo, leía una vez más la última oración de su habilidad. La condición para que la habilidad se activara era que tenía que morir. Un día, la torre apareció en este mundo, sin previo aviso. Se podía ver la torre en el horizonte, en cualquier parte del mundo. Las personas que no tenían nada que perder entraron. Allí, en cada piso, encontraron monstruos de otros mundos. También hubieron pocos elegidos por la torre que despertaron habilidades. Y aquellos que escucharon esos rumores fueron a cazar monstruos. Ahora mismo, nuestro protagonista yacía ebrio, tratando de olvidar su horrible habilidad. Se preguntaba por qué su vida era una desgracia. Ayer había obtenido una habilidad superior al rango S, pero aquella cosa requería que muriera. Si notificara tal habilidad al gremio de cazadores, sería la burla del público. Tiempo más tarde, caminaba por un desolado camino. Sentía como si su cabeza fuera a explotar en cualquier momento. Entonces, escuchó un grito. Algunas voces familiares se escuchaban a la distancia. Allí yacía el cazador número 1 y su compañera, la santa, Yu Suha. Sabía que ella había intentado envenenarlo. Si no fuera por su habilidad, él hubiera terminado muy mal. Parece que el Emperador de las Llamas se había equivocado al elegir su compañero de equipo. Nuestro protagonista estaba conmocionado ante tal evento. Discutir tal evento era algo demasiado caballeroso para él. Esta era la lucha de una persona que quería matar y una que no quería morir. A partir de este momento, Yu Suha haría las preguntas y ella se limitaría a responder. Él podía detectar mentiras, por lo que era tonto mentir. Quería saber quién era la persona detrás de todo esto. Se preguntaba
si era la bruja del dragón negro. La santa, resignada, solo pudo agachar la cabeza y asentir. Esta persona era el rango 1, independientemente de que seguía siendo el mismo. Era el tipo de héroe que necesitaba la humanidad ahora mismo. De esa manera, un héroe de la humanidad fue quemada viva ante los ojos de nuestro protagonista. Todo por otro héroe de la humanidad. Ese tipo era un demente. Este día, Kim Gon-ya cometió 3 errores. El primero fue beber hasta emborracharse. El segundo fue acercarse a escuchar las voces. Y el tercer error fue irse inmediatamente. Entonces pisó un fragmento de vidrio, atrayendo la atención del emperador de las llamas. Yu Suha pensó que se había encargado de todas las ratas de los alrededores. Ahora era mirado a través de los ojos de un asesino, una persona que había acabado con la vida de muchos. Corrió sin mirar atrás, pero era demasiado tarde. Kim Gon-ya cayó al suelo. En ese momento, una sensación caliente pasó por su rodilla. No podía entender la situación, hasta que vio su pierna cortada. Un grito salió de sus labios, suplicó por su vida, tal y como la santa lo había hecho antes. Sin embargo, el emperador preguntaba si había sido visto, pero nuestro protagonista no había visto nada. Pero el emperador quería saber qué era lo que no había visto. Parece que él estaba en el lugar y tiempo correcto, pero no fue capaz de ver nada. Esta persona quería saber quién lo había enviado. Él, el mundo entero, había enloquecido por una persona como esta. También tenía la habilidad para detectar mentiras. Si él la utilizaba, podía saber toda la verdad. La expresión del héroe de este mundo se volvió extraña. Esa habilidad no existía. Eso significaba que aquella mujer había muerto sin ninguna razón, simplemente porque era sospechosa. Pero esto no era así. Yu Suha ya lo había comprobado. Aquella mujer lo intentaría envenenar mañana. Lo sabía porque tenía sus métodos. Parece que Kim Gon-ya era inocente, cosa que le trajo alivio. Pero él había visto demasiado. Por eso tenía que morir por él el día de hoy. Kim Gon-ya era el nombre dado por el cuidador del orfanato. Tenía que ser alguien tan grande como Confucio. Sin embargo, vivió una vida en la que no se parecía en nada. Una vida arruinada, en la que moría destrozado. Odiaba esto. ¿Por qué tuvo que morir de esta manera? ¿Por qué tuvo que vivir de esta manera? El sistema hablaba. Los requisitos de la habilidad habían sido completados. Él pudo haber vivido un poco mejor. La furia lo consumía. Tenía el derecho a vivir una vida mejor. Murió por error. Vivió cometiendo errores. Había nacido por error. Todo, desde su nacimiento, había sido un error. El sistema continuaba hablando. Se había creado varias cartas de habilidad. Allí había una luciérnaga dorada que se movía rápidamente. Si tan solo él tuviera una oportunidad, extendió su mano. Si tan solo tuviera una. La gente se preguntaba cómo era el infierno. Él podía decirlo con exactitud. El infierno parecía exactamente como la habitación que él había alquilado. Estaba conmocionado. Se preguntaba qué era lo que había sucedido. En ese momento, dirigió su atención a la pequeña pantalla. Eran las noticias del día de ayer. ¿Qué estaba pasando exactamente? Las redes sociales y la entrevista era igual que el día pasado. Recordaba lo que había sucedido hace un momento. Abrió su panel de habilidad. Aparte de la habilidad más inútil de todas, se encontraba una habilidad extra. La habilidad del emperador de las llamas, el reloj de un retornado. Le permitía al poseedor regresar 24 horas antes de su muerte. Había mantenido sus memorias y puntos de experiencia. Este era el secreto del héroe legendario. Esta era la razón de la muerte de la santa, y también la razón por la que acabó con un inocente como él. El cazador número 1 continuaba dando su discurso, aquellas mismas palabras que lo menospreciaban e inflaban el ego de las personas con talento. Nadie podía atravesarse en su camino o sufriría las consecuencias. Nuestro protagonista se preguntaba, ¿quién era el que iba a morir ahora? En ese momento, un alboroto se escuchaba a las afueras. Había un incendio en las cercanías. Las personas trataban de ayudar en lo posible. Esta era una ciudad diferente a la del mundo exterior. Aquí habitaban los aspirantes a convertirse en cazadores. Naturalmente, estaban preparados para esto. En poco tiempo llegó el rango 2, la bruja del dragón negro. Poco después, el rango 5, la maestra alquimista. También llegó el top 10. Esta era una ciudad a la que no podías dejar una vez entraras. Algunas personas se preguntaban la razón de que la santa no estuviera presente, pero al parecer ella tuvo algunos compromisos. En ese momento apareció el rango 1, el emperador de las llamas.
Tal y como su nombre lo decía, el fuego era su especialidad. Esperaba que él pudiera ayudar. Sin embargo, esta persona esperaba una recompensa a cambio. Tampoco hace falta decir que él fue el que inició este incendio. Esta persona se rehusaba a trabajar por caridad. Decidió abandonar este lugar. Nadie lo sabía. Todos creían que esta persona era excéntrico. Kim Gon-ja era el único que sabía la naturaleza de esta persona. Él necesitaba acabar con ese psicópata. Decidió dar un paso adelante. Esto no era solo por venganza, era por toda la humanidad. Era un monstruo y merecía ser erradicado. Ese era el trabajo de un cazador. Continuó avanzando, por el medio que sea necesario. La gente intentaba detenerlo, pero Kim Gon-ja continuaba avanzando. La gente estaba alborotada, pero él tenía que hacerlo, aunque tuviera que morir. Quemaba como el infierno. Dolía muchísimo. Sin embargo, era mejor que morir a manos de él. Ese era el único método que conocía para acabar con él. Esta era su segunda muerte. La gente pensaría que estaría loco, pero él era totalmente consciente de la situación. Su habilidad funcionaba de manera correcta, pero ahora mismo le era imposible acabar con el emperador de las llamas, e incluso si lo hiciera, solo retrocedería un día. Solo había una manera para que una persona débil como él lo case. Recordaba la primera vez que esa persona despertó. Habían pasado 11 años. De acuerdo a sus cálculos, eran 4050 días. Se decía a sí mismo, no te preocupes, puedes hacerlo, Kim Gon-ja. Solo tenía que morir 4050 veces. Había muerto otra vez. No importaba. Si un día no era suficiente, lo sería una semana. Y si eso no bastaba, lo haría durante un mes completo, si no durante un año. Entonces volvió a utilizar el cuchillo, una y otra vez. Se esforzaba al máximo para borrar la historia de una única persona, una leyenda que quedaría grabada en la torre por la eternidad. Utilizaba su malicia y resentimiento para acabar consigo mismo. Cada vez que lo hacía, un logro de esa persona desaparecía, hasta que finalmente su habitación quedó completamente blanca e inmaculada. Lo había hecho un total de 4090 veces, 40 más de lo estimado, dado que tomaba algunos descansos. Además de eso, estuvo reuniendo información sobre Yu Suha. Era momento de cazar a su primera presa. Eran las 11 de la mañana. Esa persona despertaba a esta hora. Para crear un plan perfecto había repetido un total de 10 veces este día. Tiempo más tarde, salía a derrotar slimes en los campos de caza. Esto era extremadamente aburrido para él. Se preguntaba cuándo podría obtener un poder increíble. Normalmente, si el tiempo siguiera su curso, su sueño se haría realidad dentro de una semana. En ese momento, nuestro protagonista fue atacado por un slime. Pero ese tipo de futuro no lo conseguiría él. Cubrió su cuerpo con los restos del slime. 2 horas más tarde, esa persona decidió ir a un piso de mayor dificultad, lugar el cual estaría por 36 minutos. Era momento de entrar en acción. Llamó la atención de Yu Suha. Esperaba ser ayudado. Había sido atacado por lobos. Esperaba que le diera una poción. Parece que no había sentido para Yu Suha cazar aquí. Él preguntaba la cantidad de dinero que recibiría por la poción. Su casa había sido arruinada, así que no podía dar nada gratis. Esta poción se vendería por al menos 20 monedas de oro, cosa que no era problema para Kim Gon-ja. Pero eso no era suficiente. Él no creía que solo 20 monedas de oro valiera la vida de una persona. Eso significaba que 40 monedas tampoco era suficiente. Yu Suha quería todo el dinero que tuviera. Él era ese tipo de personas. Arrebató la cartera de una persona moribunda. Sin embargo, 60 monedas era muy poco dinero. Pero eso era todo el dinero que nuestro protagonista tenía. Tampoco tenía que preocuparse porque él les diera un buen uso. Nuestro protagonista se cuestionaba si así funcionaba la vida. Pero aún así quería la poción. Pero Yu Suha lo había pensado mejor. Si él lo dejaba ir, Kim Gon-ja podría vengarse. Por eso necesitaba que él muriera el día de hoy. Nuestro protagonista tomó un impulso e hizo un golpe bajo. Sin perder el tiempo, tomó su daga para dar un golpe crítico. Esta era la oportunidad para prevenir que él despertara y se vuelva una amenaza. Tenía que asegurarse de acabar con él. Todavía había algo que lo molestaba. Él había dicho su nombre justo en ese momento. Kim Gon-ja lo comprendió después de 4090 días. Alguien despiadado, de sangre fría, intentaba ser un caballero. Una persona como él, ¿cómo se atrevía a actuar como una persona justa después de acabar con la vida de tantos inocentes? Después de liberar su frustración, lobos llegaron por el olor a sangre. Entonces, ellos arrasaron con el cadáver.
En un lugar más adelante, había escondido alguna de sus pertenencias. Esto lo hacía para deshacerse de todas las evidencias de este día. Con nuevas ropas decidió regresar a la ciudad. Allí estaba el guardia de la ciudad. La ansiedad lo carcomía al tratar de pasar, y al cruzar las miradas, nada sucedió. Parece que nadie sabía lo que había sucedido. Más tarde en una taberna, vasos de vidrio sonaban. La leyenda del emperador de las llamas no existía más. Parece que la cacería de nuestro protagonista había resultado en un éxito. Al abrir su ventana de estado, se dio cuenta que no tenía habilidades para combatir, pero esto era demasiado codicioso. Con sus habilidades, podía ganar la lotería o vender información de pisos superiores. Se preguntaba qué debería hacer. En ese momento, una persona llegó. Esta persona quería vodka con leche. Parecía una persona extraña, pero con su llegada, las personas empezaron a pulular. La persona frente a él también era una noticia en la televisión. Esta persona era el Santo de la Espada, el cazador más fuerte de este tiempo. Antes del despertar del emperador de las llamas, Marcus Calenbury era el verdadero número uno bajo la torre. En estos años, las personas olvidaron su nombre debido a su desaparición. Dado que era la persona más fuerte, debería tener una gran cantidad de habilidades de rango S. En ese momento, una idea llegó a su mente, una habilidad que le permitía copiar una habilidad de alguien. Eso incluía al más fuerte. Ahora, nuestro protagonista solo tenía que morir. Parecía bastante fácil. Recordaba los rumores acerca del Santo de la Espada. Era una persona que abandonó su fortuna y conexiones para venir a este lugar. Nadie sabía qué tipo de habilidades tenía. Esta persona era un total misterio. Hubiera estado bien que él tuviera la mitad de la atención del otro rango 1. En ese momento, el Santo de la Espada habló. Tenía la costumbre de hablar solo. Parece que los rangos número 1 tenían que tener algo raro entre ellos. En ese momento, encontró un rumor sobre Marcus Calenbury. Había una palabra que no se podía decir frente a él. Hace unos días, algunos cazadores de rango alto buscaron conflicto con él debido a una zona de caza en el piso número 9. Estas personas no solo se burlaron de su orgullo, sino insultaron a sus nietos. En ese momento, el Santo de la Espada terminó con la vida de ellos. Esa anécdota tenía que ser tomada como precaución. El Santo de la Espada continuó hablando solo, terminó su bebida y con ello salió del lugar. La tensión del ambiente pudo ser disipada. Al mismo tiempo, nuestro protagonista había terminado. Ahora era momento de buscar al rango número 1. Lo siguió tan pronto como salió, por lo que no debió ir demasiado lejos. Después de un tiempo, pudo encontrarlo. ¿Qué habilidades tendría esa persona? Ya poseía una habilidad de rango extremo. Sonreía. Era probable que tenga una habilidad aún más fuerte. La codicia lo inundaba. Si tenía suerte, esa habilidad sería suya. Poco tiempo después, ambos se detuvieron. El Santo de la Espada le pedía a su acosador que saliera. Ya se había percatado de su presencia. Sin otra opción, King Gonja se disculpó por su rudeza. Solo quería pedir un favor, cosa que causó gracia. Ninguna persona seguiría a un anciano de una forma tan espantosa para pedir un favor. Parece que había sido malinterpretado. Ahora no tenía con qué defenderse, pero el rango 1 estaba preparado para atacar. A pesar de que todo lo que había hecho era seguirlo, las siguientes palabras desconcentraron a nuestro protagonista. Parece que su actuación era digna de un asesino de alto rango. El malentendido se hacía cada vez mayor, pero nada podía pasar por la vista del rango número 1. Nadie lo podía engañar. Nuestro protagonista intentaba arreglar la situación, pero fue silenciado. El Santo de la Espada poseía una habilidad que le decía cuántas personas había acabado una persona. El Santo tenía razón. Independientemente del argumento, asesinar era asesinar. Suponía que ahora mismo podía ver el número 1 flotando en su cabeza. Rápidamente trató de enmendar la situación e incluso lo juró ante el cielo. Pero aún así nada funcionó. Un demonio que había terminado con la vida de innumerables personas no podría darle la razón. El Santo no había tenido una buena vida, pero tampoco hizo asesinatos en masa. El número que veía el Santo de la Espada sobre nuestro protagonista era 4091 personas. Había terminado con la vida de Yu Suha y consigo mismo 4090 veces. Marcus quería saber quién era la persona detrás de todo esto. A los ojos de esta persona, él era un asesino que había acabado con la vida de 4091 personas. La situación había cambiado por completo. Ya no se trataba de copiar alguna habilidad, sino del hecho de que el Santo de la Espada intentaría acabar con su vida cada vez que lo viera. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Esta es una de mis series favoritas y me gustaría terminarla,
También me gustaría que fuera la última serie de este canal. Sin embargo, este pensamiento está sujeto a cambios. También está el hecho de que pueden surgir otras series en la medida que avance esta serie. Gracias.